Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición sumando vigores. Edición en la que evidentemente hablamos de los comicios realizados este domingo en Nicaragua, que de acuerdo a la información del Consejo Supremo Electoral, por lo menos del primer informe preliminar dado a conocer en la madrugada de este lunes, ya con el 50% de actas contabilizadas, prácticamente el 50% de actas contabilizadas, tuvo una participación del 65% de la población, lo que lo veníamos diciendo aquí en el programa, ya en ediciones anteriores, favorecía principalmente al partido Frente Sandinista en estos comicios. Podría decirse que un 35% pertenece al grupo de personas, entre las cuales están aquellos que hicieron caso al no voto. Para ello empiezo este programa felicitándolos por haber logrado que el Frente Sandinista llegara a los números que tiene actualmente. A ellos que no votaron, mis felicitaciones por su decisión. Han logrado lo que querían, ¿no? Vamos a conversar desde el punto de vista periodístico acerca de estas elecciones, y para conversar sobre este tema está José Leonel Mendoza, que es periodista de Radio 580, radio que transmite desde Managua, y está también Denis Rogatiuk, que es periodista y editor internacional del periódico El Ciudadano. Denis es ruso-australiano. Muchas gracias por estar. Muchas gracias también. Si querés, empezamos con vos, Denis. Contanos por dónde anduviste y qué viste. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad para ir a la ciudad de Chinandega. Bueno, fue la primera vez que me fui ahí, a esa ciudad. Y de verdad fue una experiencia muy impresionante para mí. De lo que yo y otros acompañantes hemos visto, fue un proceso primero muy tranquilo, muy seguro, muy transparente, democrático, pero por encima de todo, esto fue un proceso donde la gente realmente se contó mucho con el apoyo y la ayuda de los dirigentes y de los trabajadores de los centros de votación. Me impresionó muchísimo la ayuda que ofrecieron y daron a las personas de tercera edad, personas de discapacidad, no solo ayudarles a venir a los centros de votación, pero también explicarles muy bien todo el proceso de votación, los trámites, los diferentes etapas. Así que en comparación con otras elecciones que he visto este año, particularmente la jornada electoral en Ecuador, en abril de este año, me pareció un trabajo muy impresionante. Fíjate que eso realmente es interesante, porque es la primera vez, son las primeras elecciones en Nicaragua en donde hay protocolos ya claramente definidos para personas de la tercera edad, para personas con discapacidad y para mujeres embarazadas. Porque antes, no sé, vos estabas en tu silla de ruedas y si había alguna cortesía, el funcionario electoral te podía pasar a votar rápidamente. Si no,
era en tu fila. Y ahí tenías que esperar en la fila, ¿verdad, Leonel? Sí. Sí, fíjate que yo creo que hay que reconocer y hay que aplaudir la participación del pueblo de Nicaragua, sobre todo en el clima de paz y estabilidad con que las personas ejercieron su derecho al voto. Incluso en la noche aquí en la capital, nosotros fuimos a patrullar, pues, como decimos, a hacer recorrido, hacer recorrido, y vimos que los centros, los restaurantes, los bares, la gente, incluso ahí en el circo que está ahí por el edificio Pelas, en el circo del terror, ahí estaba la gente compartiendo. Entonces, aquel clima de zozobra, de temor que quisieron sembrar algunas plataformas mediáticas de comunicación que se han unido con las transnacionales comunicativas, no generaron precisamente ese clima. Y creo que más allá que ese 40 o 45% o 35% de la gente que no ejerció su voto fue porque no quiso, pues. Porque estas elecciones, además de los protocolos que mencionaba, se agrega el del MINSA, el del Ministerio de Salud, porque estas elecciones también fueron atípicas por la pandemia. Pero además de eso, contamos con una verificación que nunca se había hecho en la historia. O sea, más de 3 millones de personas se verificaron. Y además de eso, se agregaron herramientas tecnológicas para facilitar a los partidos políticos hacer todas las actividades propias de un proceso electoral. Y lo mejor fue la participación cívica de los nicaragüenses, a pesar que algunos desde el día sábado empezaron a hacer fake news y empezaban a buscar pues cómo meterle miedo a las personas para que no salieran a votar, pero la verdad es que fue otro fracaso para esos malos nicaragüenses que nacieron aquí desgraciadamente, pero que aspiran otra residencia y que además de eso son fruto de financiamiento por parte de organizaciones del exterior y que aquí las fundaciones facilitaban recursos para hacer ese trabajo. Sí, mencionaste un tema que es el tema de la bioseguridad. Estuviste en Ecuador, aunque no es correcto pues hacer las comparaciones, pero hagamos las comparaciones porque, digamos, es decir, desde el año pasado tenemos procesos electorales atípicos en todo el mundo, pues por el tema de la pandemia, ¿no? Viendo cómo se trató aquí el tema de la pandemia en elecciones y cómo se trató en Ecuador. Yo creo que un buen punto de comparación es primero la manera en que el Consejo Electoral ayudó a las personas para superar las dificultades de la pandemia aquí en comparación con Ecuador, porque una de las medidas que fue implementada aquí en Nicaragua es que después del cierre de las urnas a las 6 de la tarde, pues la gente que todavía está en la fila, bueno, pueden proceder y todavía pueden votar hasta que el último voto está emitido, el último voto está ahí listo para ser contado. Esto no pasó en Ecuador. Lo que yo he visto durante la elección en Ecuador, estuve ahí igual en Quito, es que nosotros recibimos, lo que yo vi, nosotros recibimos muchos reportajes que mucha gente se quedó en las filas largas, incluso después del cierre de las urnas, sin poder ejercer su voto. Pues, y esta gente después fue multada, porque como sabemos el voto es obligatorio en Ecuador. Y también hablando sobre el tema de la infraestructura electoral, pues el número de los centros de votación y la facilidad con que la gente puede ejercer su voto. Pues aquí hemos visto un número impresionante de centros de votación, pero también de las juntas. Así que, bueno, como usted ha dicho, haciendo la comparación directa no es lo mejor, pero sin duda, bueno, las elecciones organizadas en un país neoliberal como Ecuador, desde mi punto de vista, no respetaron. No respetaron tanto los derechos humanos, el derecho humano de la votación, como lo he visto en el caso de Nicaragua. Ok, bueno, decías este tema de la cantidad de juntas receptoras de voto, la cantidad de centros de votación.
casi 13.500 juntas receptoras de voto, más de 3.000 centros de votación distribuidos en 153 municipios. Eso te dice que estamos hablando cerca es decir, en promedio 200 centros de votación por municipio, ¿no? Porque en Nicaragua se procura acercar al votante el lugar de votación, ¿no? Que esté lo más cerca posible. En Australia, por ejemplo, donde el voto es obligatorio, ¿qué tan cerca tienen los ciudadanos los centros de votación? Bueno, en Australia, normalmente, y pues, también las autoridades electorales tratan de organizar las votaciones, bueno, en las escuelas, en los centros de comunidad, sí, cerca de la gente. No puedo decir la cantidad exacta de las urnas o de los centros de votación en Australia, pero la regla es que para poder ejercer su voto, la persona debería estar como 1 kilómetro. Eso es bastante cerca, ¿no? Bastante, sí, bastante. Pero también eso depende del municipio y del barrio, porque por supuesto en las zonas rurales hay algo son un poco diferentes. Ahí la gente tiene que viajar desde sus pueblos a los centros de votación. Pero otra regla electoral que existe en Australia es que usted tiene que votar solo tiene el derecho de votar en el centro de votación que corresponde a su barrio. Es decir, no es posible votar afuera de su barrio, circunscripción. Sí, bueno, aquí aplica eso mismo, ¿no? Es decir, para eso es el levantamiento del padrón electoral, que es la confirmación de quienes están habilitados para votar. Es decir, en principio, a partir de los 16 años en Nicaragua, todos los ciudadanos tenemos el derecho al voto. Lo que pasa es que hay que ver a dónde nos corresponde votar y me parece que en eso se hizo, como decía Leonel, un trabajo importante. 3 millones de personas, más de 3 millones de personas se verificaron en julio, ya sea físicamente o lo hicieron virtualmente, porque además las tecnologías han permitido esa facilidad, ¿no?, de poder hacer cosas de forma virtual. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la jornada electoral efectuada este domingo 7 de noviembre en Nicaragua. ¿Vos por dónde anduviste, Leonel? Estuve por la zona del crucero, carretera Masaya. También aquí en Managua estuve en algunos centros de votación y estuvimos constatando, pues, además de hacer cobertura a algunas figuras del gobierno y por supuesto también la población, ¿verdad? Porque lo importante era ver esa fotografía, esa radiografía de hombres, mujeres, de jóvenes que estaban llegando a los centros de votación y había unas imágenes impactantes. Incluso una me llamó la atención cuando sale una persona de la tercera edad con su pareja, parece que es otra señora, y van en una bicicleta. Esa fotografía es linda. Y hay imágenes así bien estremecedoras que se repiten en varias partes de Nicaragua y muy importante, ¿verdad? Esa voluntad de las personas de ir a ejercer su derecho al voto. Y reitero, a pesar de todos los ataques, porque las elecciones en Nicaragua estaban a nivel internacional ya mediáticamente sesgadas. Incluso hay algunas reacciones actualmente a nivel internacional que corresponden precisamente a ese eje mediático de atacar a Nicaragua y de tratar de que se desconozcan y se descalifiquen las elecciones de los nicaragüenses. Al final, los nicaragüenses les dimos también a nivel internacional una muestra más a estos sectores de que los nicaragüenses decidimos por los nicaragüenses. No necesitamos que venga una organización de Estados americanos que lo que hizo en Bolivia fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, aquí en Nicaragua dimos una lección más de cuando Augusto C. Sandino se la dio y reiteramos pues que los nicaragüenses mandaron a pesar de todos los ataques, las presiones, las sanciones,
y todo lo que han dicho, ¿verdad? Antes de las elecciones, durante las elecciones y ahora que ya están las reacciones. Ya ellos tenían escrito sus documentos que iban a sacar, porque al final, si vemos las reacciones de algunos países latinoamericanos, es la misma posición que han manifestado en ese montón de resoluciones que han sacado la Organización de Estados Americanos en contra de Nicaragua. O sea, no es nada nuevo. Las mismas demandas y el mismo desconocimiento de que aquí hay un pueblo que ha sido electo por el pueblo de Nicaragua, un presidente electo por el pueblo de Nicaragua. Sí, bueno, ya esta mañana vimos el comunicado de la Unión Europea, que básicamente lo que Costa Rica anoche mismo. Bueno, Costa Rica anoche mismo, Estados Unidos anoche mismo, más, ni siquiera anoche, a las 6:30 de la tarde ya estaba dando un comunicado Washington acerca de las elecciones y haciendo sus calificaciones de las elecciones. A mí lo que me parece, y por eso es importante la presencia de Denis aquí en Nicaragua, que se cuenta una historia que no necesariamente es la historia verdadera. Y quienes cuentan esa historia han logrado copar los medios principalmente y generar una opinión negativa sobre Nicaragua a través de los medios de comunicación. Al final de cuentas, los medios de comunicación son los que hacen que la opinión pública tienda hacia algún lado, ¿no? Es decir, subió la leche y es culpa del gobierno, ¿entendés? Entonces todos los que leyeron el periódico, todos los que vieron la radio, todos los que vieron la televisión, gobierno desgraciado, porque lo dijeron los medios, ¿no? Pero pudieron haber otras razones de por medio, ¿no? En fin. Dice que estas elecciones no tuvieron garantías para la ciudadanía, que son unas elecciones en las que no hubo participación, ¿no? Incluso ahí vi un artículo de una organización que dice que la participación anduvo por el 10%. Dice que hubo un 81% de abstencionismo. 81% de abstencionismo, es decir, incluso un abstencionismo mayor que el del 2016, cuando hablaban del 60-70% de abstencionismo, ¿no? ¿Qué viste vos? Se coaccionó a la gente, estaban vacías la junta, no sé. Chinandega muy probablemente tenga varios millones de habitantes y los que vos viste deben de representar solamente ese 10%. Bueno, antes de contestar esa pregunta, creo que es importante recordar que es nada nuevo que los medios hegemónicos corporativos pues hacen este tipo de cosas, hacen este tipo de cuentas sobre procesos electorales donde no gana el partido político más favorable a las políticas de Estados Unidos. Y otros, porque yo igual he visto otros supuestos, otros pronunciamientos por parte de ellos y otros periodistas desde Estados Unidos que dijeron que los candidatos de oposición no pudieron colocar o hacer la propaganda electoral, que ahí no hubo ningún banner, ninguna manta, afiche, algo así, dos candidatos opositores, que aquí hay solo del Frente y de Daniel Ortega, y solo vale salir a la calle y ver por sí mismo que eso no es verdad. Pues el nivel del diabolismo, el nivel de la estupidez que he visto por parte de los mal llamados periodistas de New York Times, incluso particularmente, y de otros, ha sido monumental. Es que es evidente que, bueno, no solo que ellos no están aquí ni conocen el país, pero ni siquiera quieren conocer el país. Solo, como he dicho Leonel, es que
ya tienen este guión preprogramado para salir días antes de la elección, días después de la elección, que básicamente corrobora a lo que han dicho los gobiernos de Estados Unidos o de la Unión Europea o de otros países occidentales que están en contra del gobierno de aquí. Pero hablando sobre la realidad, hablando sobre cómo están las cosas de verdad, y cómo están las cosas cómo fueron las cosas en las centros de votación. Algunos fueron más pasivos que otros, porque todo depende del municipio. En algunos municipios se puede encontrar como 1,000 personas, otros 10,000. Y depende también del momento. Exactamente. Es decir, llegaste a la hora del almuerzo, es probable que no haya nadie. Y nosotros llegamos bastante temprano a un centro de votación y fue bastante poca gente, porque nos dijeron que ahí la gente viene entre el 12 y 3 de la tarde. Otro centro de votación fue un colegio y fue llenísimo. Fue llenísimo, pues. La gente votando, la gente esperando, la gente haciendo filas. Así que, bueno, ha sido evidente que hubo mucho entusiasmo sobre la votación también. ¿Y se facilitó a la gente votar? Sí, claro. Como he dicho, los trabajadores de los centros de votación ayudaron mucho a las personas de tercera edad, a las personas con discapacidades, y también a las personas que se fueron para votar por primera vez, los jóvenes, explicando todo el procedimiento, todo el proceso de acreditación, verificación, votación y... Sí. Es que esa era una cosa que estábamos platicando antes de entrar al programa, Lionel, el tema de la facilitación del voto. Es decir, no había necesidad de ir a buscarte en el padrón. En la entrada de cada junta receptora de votos a ver cuál te tocaba. Es decir, ya de un solo ibas directo a tu junta receptora de votos porque en la entrada te habían facilitado la información. Habían centros tecnológicos y también habían funcionarios precisamente que estaban dentro de la organización del comicio que te facilitaban la ubicación. Yo incluso me tocó votar en el mercado en el Iván Montenegro, en el CDI Avanza, y yo pasé directamente porque ya es costumbre de ir a buscarme al padrón, y me dice una muchacha, ¿venís a votar? Sí, entonces pasé por allá, me dice, ahí es más fácil. Y ya me fui a la mesa, le di la cédula, ahí nomás me localizaron, va a la 01, me dice. No tardé ni 5 minutos. Que fue otra de las cosas que se miró la agilización ahora, y creo que por eso tal vez no se da la impresión de grandes filas, porque el voto fue rápido. O sea, no nos tardábamos los electores ejercer nuestro derecho. Lo que sí hay que destacar, y algo que mencionaba Denis, es digamos el papel perverso de los medios de comunicación, que muchos de los que atacan a Nicaragua ni siquiera están aquí en Nicaragua. Es que conocemos que, al igual que Cuba, en Cuba cuando quieren hacer algunas cosas, desde Miami están haciendo todo, no están haciendo ni siquiera en Cuba. Entonces, aquí sabemos que Costa Rica se ha prestado a eso, en El Salvador de igual manera se han contratado servicios en troll centers, en estos de toda esta maquinaria que se dedica precisamente a buscar cómo atacar la conciencia colectiva de la población, y Nicaragua no es la excepción. Pues vos te acordás hace años cuando decía, bueno, Managua está paralizada, y tomaban fotos de un Viernes Santo. En Managua, ¿cuándo ha habido gente un Viernes Santo, por ejemplo? Entonces ayer se dedicaron en la mañana a andar tomando fotografías donde no había nadie, y decían, este es el escenario, este es el panorama, pero jamás de manera irresponsable, jamás fueron a buscar un centro donde había bastante gente, pues. Pero además Nicaragua militarizada. Así es. Y entonces, fíjate que por ejemplo Costa Rica entregó su fuerza pública hace casi un mes al Tribunal de Elecciones, y las elecciones son hasta en febrero. Y aquí la policía, que siempre se ha encargado también de resguardar las elecciones, de garantizar el traslado del material con el ejército, lo hacen semanas previas, pues.
allá la fuerza pública en Costa Rica desde hace casi un mes está a disposición del Tribunal de Elecciones. Entonces, ¿cuál es el pecado? Es que es Nicaragua. Entonces, desde Nicaragua ya tienen eje mediático para atacar Nicaragua. ¿Hay elecciones en Honduras? ¿Y qué han dicho de Honduras? No, es que el problema es Nicaragua, porque como no somos peleles, como no estamos enrumbados con las mismas políticas de las barras y las estrellas, entonces no se puede. Nicaragua es una mala imagen donde a través de un gobierno con característica social da resultados. Aquí Nicaragua desde hace cuánto dejó de ser del Fondo Monetario Internacional. Costa Rica ahorita endeudándose con el Fondo Monetario, $1.750 millones con un nuevo plan. El Salvador, ¿cómo está? Bukele, que se pone ahí en su cuenta de Twitter el emperador del Salvador, o se siente orgulloso de decir, soy el dictador. Sí, sí. Y entonces, pero el problema es Nicaragua. ¿Por qué Estados Unidos no tiene la misma actitud en la Organización de Estados Americanos con El Salvador? Que están acusando que está haciendo desastre con la Asamblea Nacional, con el sistema judicial. Pero aquí es Nicaragua. Sí, que nosotros somos los malos de la película, porque aquí es un asunto al estilo Hollywood, ¿no? Hay buenos y malos, que es la forma como les gusta entender las cosas. Hacemos pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos acerca de la jornada electoral que ha tenido su punto máximo este 7 de noviembre, porque la jornada electoral continúa. Es decir, el Consejo Supremo Electoral empezó a dar datos esta madrugada del lunes, continúa dando datos este lunes, y todavía hasta el día 15 de noviembre se van a publicar los resultados provisionales finales, a los cuales los partidos que están en la contienda electoral tendrán que presentar sus objeciones, si acaso tienen objeciones, antes de publicarse ya la lista oficial de los ganadores de estas elecciones. Así que esto todavía no ha concluido, continúa. Pero el punto máximo, es decir, el punto que todo el mundo está esperando es el día de ir a marcar la boleta y depositarla en la urna y ver cómo se cuenta. Es tremendo, pues, porque ya lo decíamos aquí, se cuentan muchas historias y además se cuentan historias sentados en el escritorio. Perversa y mal contada. Además muy mal contadas. Es decir, yo no sé si alguna vez en la redacción tuya, Lionel, o en la tuya, Denis, ha llegado el jefe de redacción y decirle, mira, aquí tengo este dato, escribí una nota sobre este dato, y sin confirmar, sin verificar, sin investigar nada, ¿no? Difícilmente ha ocurrido una cosa de esa, porque probablemente no salgas del escritorio, pero por lo menos llamaste por teléfono 2, 3 fuentes para conocer qué es lo que ha ocurrido, pues. Pero aquí no se están haciendo esas cosas y todo está respondiendo a un interés político que es: no quiero que un modelo como el de Nicaragua, donde se ha demostrado que la pobreza se puede reducir, donde se ha demostrado que el presupuesto se puede destinar para el tema social y no necesariamente para enriquecer más a los más ricos. Se ha demostrado que la riqueza se puede distribuir un poco más equitativamente que en otros lugares. Hay quien no quiere que eso ocurra y que ese virus tan horrible funda por el mundo, ¿no? Decíamos durante la pausa, el presidente Biden, además de decir que esto fue un chiste, hace calificaciones que no vienen o hace comparaciones que no vienen al caso, pues me parece a mí, no sé. Sí, pues justamente en el primero esta expresión, el primer pronunciamiento por parte de la Casa Blanca, el presidente Biden hizo una comparación entre lo que llamado régimen Ortega Murillo
y la dictadura de Somoza, diciendo que que comandante Ortega y compañera Murillo ya han superado al dictador Somoza, y que ellos ya básicamente se convirtieron a los nuevos Somozas. Básicamente ese fue el texto, lo que me parece lo más nefasto. Lo más nefasto y también lo más irónico, porque si presidente Ortega y el presidente Murillo realmente actuaron en la manera en que actuó Somoza, pues no solo que aquí no tendría ni elecciones, ni nada aquí, que aquí habrían masacres de verdad creyendo, pero también en este caso Estados Unidos les prestaría todo el dinero, todas las armas que necesitaba para hacer estos actos. Y cuando Biden dice esto, que básicamente el actual gobierno de Nicaragua es lo mismo que el régimen de Somoza, básicamente no solo olvida su propia historia, no solo olvida su historia de la intervención en América Latina, en Centroamérica, en Nicaragua, no solo olvida el financiamiento de los grupos terroristas, mal llamados contras, ¿okay? Pero también es un mensaje sutil. Es un mensaje que dice que nosotros para nosotros no importa realmente si el régimen que nosotros apoyamos es una dictadura o una democracia. Lo más importante es que este régimen sirve a nuestros intereses. Sí, es que ahí el kit del asunto, pues, es decir, porque no es que seas amigo, porque no es ser amigo, es decir, sos útil para mis intereses, y a veces hay un montón de cosas que, digamos, los ciudadanos comunes no vemos en esos intereses, porque se podría pensar a veces en asuntos ideológicos, pues izquierdas y derechas, que no es cierto. Eso ya no hay un enfrentamiento directo de izquierdas y derechas. Ahora hay un enfrentamiento de pesos y centavos, porque ahí está todo el asunto. Es decir, ¿cuál es el país con el mejor comercio para la droga, por ejemplo? Consumidor. ¿Y quién necesita abastecer ese gran mercado de la droga? Entonces, ¿qué necesita hacer para garantizar que ese comercio funcione? ¿Respondés a mis intereses en ese sentido o no? Fíjate que lo que decía Denis y que mencionaba Néstor sobre lo que decía Biden ayer, se contradice, porque Somoza fue un gran aliado, y lo mencionaba Denis. Pero no solamente aliado, era empleado de Estados Además, Unidos. se preparó en una de las principales academias militares allá. El último Somoza. Sí. Sí. Y entonces, y cuando hace comparaciones de Somoza con el gobierno del comandante Ortega y la compañera Murillo, pues no sé qué tipo de apología o comparación que está haciendo, porque él era un hijo de él, y si decía que esa era basura, no importa, que esa basura era de nosotros, la teníamos que tolerar y aguantar, y además eso apoyarla. Entonces, pero cuando el nicaragüense hace las comparaciones, y vos te das cuenta que este gobierno está haciendo historia con todos los proyectos sociales que está haciendo. O sea, vos donde mirás vas a ver obras de beneficio social. O sea, las principales carreteras y mejores carreteras, que no solamente en Centroamérica, sino en Latinoamérica, y lo reconocen organismos internacionales, en Nicaragua. Vemos como la cobertura de energía eléctrica ya está en el 99%. O sea, ¿quién ha hecho eso? Vemos los hospitales. O sea, aquí no se estaban haciendo hospitales porque este gobierno adivinó que venía la pandemia. Corresponden a un plan nacional de desarrollo de 5 años, de quinquenio. Y ya esos hospitales estaban previstos para hacerse. Igual los centros de salud que se vienen inaugurando, las escuelas. No es que lo están inventando ahorita y dicen, que mañana vienen las elecciones, vamos a hacer una escuela. No, corresponde a una estrategia social. Y eso no lo ha hecho nadie en este país. Vemos como el nivel de pobreza y de las oportunidades que les pueden dar a las familias que tienen menos recursos es palpable, pues. Que sí es cierto que minimizan estos malos nicaragüenses la merienda escolar o los programas de usura cero, o incluso como le llaman el plan del chanchito, la gallina, los minimizan, pero porque ellos no aguantan hambre.
Ellos no necesitan de buscar alternativas para mejorar sus condiciones de vida porque ellos nacieron ya en cuna de oro. Pero este gobierno ha sido el único capaz, pues, y lo han reconocido. Los mismos organismos financieros internacionales vienen a ver cómo se ejecutan los recursos. Y te dicen, Nicaragua está haciendo lo mejor. Ahora ve con el tema de la pandemia. Yo no sé si ahora estos malos medios van a cambiar el famoso porcentaje de 10% de cobertura de la vacuna, porque pasaron meses con ese 10%. El gobierno te está informando que está en la jornada, se mira que está en la jornada, todos los segmentos poblacionales, vamos a ver si pasan ahora el 10%. Pero han querido venir minimizando cualquier cosa que hace este gobierno, lo quieren minimizar, pero no pueden con la realidad. Sí, si bien ha habido publicaciones demonizando este proceso electoral, eso es lo que han hecho, demonizar el proceso electoral, me llama a mí la atención que aquí en Nicaragua varios medios no solamente no dieron cobertura al proceso electoral, es decir, no sacaron sus equipos a las calles, sino que cuando hablaron del proceso electoral fue para señalar solamente cosas negativas. Es decir, incluso, no sé, 6 de la tarde cerró la Junta Receptora de Votos. Cerraron esa Junta Receptora de Votos y había gente afuera. No sé. Pero bueno, ese tipo de cosas, señalar solamente el lado, porque es decir, sí, el Consejo organizó las elecciones, tuvo una organización bastante buena, pero al final de cuentas es falible. Es decir, hay cosas que van a fallar. En cualquier parte del mundo. Hay cosas que van a fallar, evidentemente que van a fallar, pero yo lo que digo es contar la historia completa. Se hizo esto aquí, aunque se falló de este lado. Al final de cuentas al Consejo le conviene saber por dónde falló para mejorar esas condiciones. Al país le conviene mejorar esas condiciones. Bueno, pero esos silencios y esos señalamientos de solamente la parte fea, la parte negativa, no sé. Sí, ahora, el otro aspecto importante también y que es verificable fue como las etiquetas sobre el desarrollo de las elecciones se impusieron frente a las etiquetas negativas porque querían deslegitimar y descalificar el proceso electoral. Las mediciones que se hacían en redes sociales, y que es fácil de constatar, si vos tenés una cuenta de Twitter o de Facebook, te das cuenta que las etiquetas que estaban promocionando el proceso electoral fueron arrasadoras en relación a las etiquetas de estos grupos, pues que como te digo, la mayoría ni siquiera operan aquí en Nicaragua. Y creo que el otro gran triunfo de Nicaragua fue haber llegado al 7 de noviembre a ejercer nuestro derecho al voto a pesar de ese intento de golpe, a pesar de todas las campañas que han sido sostenidas en contra de lo que hace este gobierno. Y llegar a votar, el comandante se lo dijo en una ocasión, creo que fue un 19 de julio, creo que fue en el 2018, creo que fue que lo dijo, que si querían acceder al poder tenían que ir a la urna y teníamos que esperar el 7 de noviembre del 2021. ¿Cuántos aspiraban aquí y suspiraban de que las elecciones se adelantaran? O sea, romper nuestra constitucionalidad, entregar todas las instituciones, desbaratar completamente la estructura funcional del gobierno, y llegamos a ese 7 de noviembre y seguimos aquí. Sí, y seguimos aquí. Y si hubiesen sido en mayo del 2018, en junio del 2018, en febrero del 2019 las elecciones, de todos modos no se hubieran logrado poner de acuerdo quienes estaban pidiendo, como no se pusieron de acuerdo en el 2020 ni en el 2021 para poder participar, porque no se pusieron de acuerdo. Y yo no sé, será Daniel Ortega el diablo con cuernos que logra que estos no se logren poner de acuerdo, pues, para ver cómo se van a juntar. Aunque ahorita están unidos y están juntos. Bueno, tal vez no unidos, pero están juntos. Sí. En un mismo proceso de investigación por delitos comunes como cualquier ciudadano. ¿Sí? Ok, vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición Sumando Vigores. Seguimos en Sumando Vigores en esta edición.
Muy bien, decíamos que hay posiciones que prácticamente ya están preelaboradas, efectivamente preelaboradas. No es necesario que ocurra nada para que ya salga la posición, la declaración, el comunicado. Nicaragua dice que tiene que defender su soberanía. Su derecho a la autodeterminación. Solo te asalto, ocurrió en Bolivia. La OEA ya tenía lista una declaración y ni siquiera habían terminado de contar. Estuvo Denis es testigo de todo lo que ocurrió en Bolivia y cómo esa declaración no se ajustó necesariamente a los hechos. Bueno, sí. Y precisamente esto es lo que nosotros observamos, pues, y esto es lo que la OEA ahora ha adoptado como una arma para derrocar o para tumbar a los gobiernos democráticamente elegidos, gobiernos de izquierda o también gobiernos que simplemente se oponen a los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso, yo creo que también hubo cierto intento de hacer algo similar en el caso de Perú, las elecciones de este año, y yo también estuve ahí, días antes de elecciones. Lo que es que la OEA, en este caso, el caso de Perú, no pudo hacer lo mismo que hicieron en el caso de Bolivia. Primero, porque Keiko Fujimori es una de las líderes políticas más odiadas del país, y decir, proclamar a ella como el presidente de Perú sería como ahí tienen una relación amor-odio con la señora Fujimori, ¿no? Porque, con los Keiko. Sí. Eso sí. Además, los niveles de corrupción en la que está siendo investigada. Bueno, ahí digamos. Y bueno, el caso de Perú, el caso por supuesto, de Bolivia antes. Y el caso de Nicaragua ahora, lo que va a ser el caso en Venezuela, noviembre 21, digamos también sobre el caso de Honduras. Vamos a ver qué ocurre en Honduras, porque hay que ver quién gana en Honduras para ver cuál va a ser el comunicado, porque eso ya está guardadito. ¿Vos te acordás lo que ocurrió en las últimas elecciones de Honduras? O sea, la OEA sacó un informe preliminar donde decía de que había que volver a hacer las elecciones, que había fraude, y a la semana se había olvidado ese informe. Porque se fueron los precandidatos a Estados Unidos y se olvidó. Yo creo que para las elecciones en Honduras tienen 2 copias ya preparadas. Si gana este, saco esta, y si gana el otro, saco esta otra. Sí. No, efectivamente. Pero entonces yo les decía que Nicaragua tiene que ejercer su soberanía, tiene que ejercer su autodeterminación, pero también tiene que ganar de alguna manera una buena relación con el resto, con la Unión Europea, con los mismos Estados Unidos. ¿Qué creen ustedes que debería de pasar para que pueda ocurrir esa buena relación sin renunciar a los derechos de Nicaragua? Fíjate que una buena señal que dio el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es que previo a las elecciones dijo que aquí a nivel nacional va a convocar a un diálogo, a un encuentro, donde se esperan pues, que precisamente haya un entendimiento más general en torno al destino de nuestro país, y partiendo de las decisiones de los nicaragüenses posiblemente se busquen otras opciones ya a nivel diplomático, a nivel internacional. Y las campañas han sido intensas, pero vos mirás un Chile, vos mirás un Canadá que junto a Costa Rica se han encargado de ser los actores, los títeres principales de Estados Unidos, pues, en el organismo regional como es la OEA. Una característica que la quisieron más o menos también implementar en la CELAC, pero que la CELAC fue otra cosa distinta, porque además de eso fue en México, y había muchos años que no se habían logrado reunir, y hubo ahí unos contrapesos importantes, pues, con el tema de la CELAC. Pero es evidente que a través de la Organización de Estados Americanos va a estar bastante difícil, al menos que el principal actor, que es el que maneja ese organismo, que es Estados Unidos, les cambie las señas a estos países. A nivel interno, creo que Nicaragua va a hacer los esfuerzos necesarios precisamente para hacer esta convocatoria en la cual los nicaragüenses busquemos las salidas más acertadas, pues, de cara a los retos que tenemos como país que estamos en desarrollo. Yo creo que los gobiernos de Estados Unidos, de Unión Europea y de otros
pueden decir lo que les conviene sobre el proceso electoral en Nicaragua, amenazar con más sanciones, pero la realidad del país sigue lo mismo. Es decir, ¿cuál es la realidad? La realidad es que Nicaragua es el país más seguro en Centroamérica. La realidad es que es un país que ha recuperado mejor de la pandemia en Centroamérica. Es el país que tiene las mejores condiciones para el crecimiento en toda Centroamérica. No solo estoy hablando sobre la inversión privada, pero también los varios proyectos de infraestructura, de medicina, de educación, que no solo ha mejorado las condiciones para el pueblo, pero también cuando los empresarios de Estados Unidos o de la Unión Europea observan las condiciones económicas, las condiciones de verdad, lo más que interesa a ellos es estabilidad financiera, estabilidad política, seguridad. Y si van a hacer una comparación de Nicaragua con El Salvador, Guatemala, Honduras, de cierta manera con Costa Rica o con otros países ahí en América del Sur, como Colombia, van a ver claramente estas diferencias, que el potencial que tiene Nicaragua, justo con el gobierno de Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, es muy alto. Gracias a esta gestión que han hecho esos últimos años. Yo lo que veo es, aquí don Nicolás Maduro, don Díaz-Canel, don Joe Biden, incluso don Carlos Alvarado o Josep Borrell, pueden reconocer o desconocer estas elecciones, este proceso electoral en Nicaragua. Y la verdad es que eso para Nicaragua no tiene ningún valor, porque aquí lo importante es lo que yo he decidido aquí en este país, no ninguno de ellos. Lo importante es lo que yo como nicaragüense fui a decir a la hora de votar o de no votar, porque voy a volver allá al inicio. Los que no votaron, y me permito felicitarlos porque lograron su objetivo de que el Frente Sandinista tuviera los números que tiene hoy. Pero también esa fue una decisión que tomamos nicaragüenses. Porque aquí lo importante me parece a mí es que los nicaragüenses nos pongamos de acuerdo en ir para adelante, en ir juntos además para adelante, y que el resto del mundo entienda de que eso es lo que nosotros queremos. No queremos ir al despeñadero, pero es lo que nosotros queremos. Eso fue lo que decidimos los nicaragüenses, que nos vamos a tirar todos a un abismo. Vaya pues, ya está. Y eso se debe de respetar de alguna manera. Fíjate que es que el problema que ellos tienen un concepto de la democracia encamisado. Entonces, si vos te salís, a pesar que un país decida su destino a través de la urna y no queda su candidato, eso no es democracia. O sea, la democracia ellos la tienen con un concepto anormal. La democracia es lo que yo quiero, no lo que vos querés, es lo que yo quiero. Así es. Y Nicaragua no es la primera vez en su historia que siente esa posición bien soberana de no injerencismo, y creo que de una u otra manera, a pesar dentro de la naturaleza que podemos decir de ideas locas de Bukele como que se le ha planteado o se ha plantado con algunos conceptos propios que Nicaragua ha mostrado con estas intervenciones injerencistas por parte de la OEA o de los propios Estados Unidos. Vemos ahora a un Bukele casi enfrentándose a Estados Unidos de una manera en la cual, si fuera Nicaragua, Estados Unidos posiblemente hubiese reaccionado de manera más directa y con sanciones más profundas. Pero como es Bukele, que es producto también de todas sus plataformas, y que ahora están en ese stand-by, pues, pero por lo menos está dando muestra, pues. Entonces, vemos otros países también cuando sientan posiciones de no apoyar resoluciones en la Organización de Estados Americanos,
que también quiere mantenerse ya con un cierto alejamiento de esas políticas históricas de Estados Unidos. Y la CELAC fue un ejemplo, pues la CELAC, a pesar de que son los mismos países que están en la OEA, tienen como una posición como un poco más madura, menos sesgada, y se cree pues de que a futuro posiblemente la raíz, la esencia de lo que se concibió la CELAC a través del comandante Hugo Chávez, del comandante Fidel Castro y otros gobiernos progresistas se logre, pues que es verdaderamente una integración en la cual el sesgo geopolítico o las sanciones no existan, pues, y tengamos pueblos más justos con relaciones más justas y más solidarias. Lo que pasa es que este tema de sanciones para que vos hagas lo que yo quiero, que son agresiones al final. Esto lo aplican para todos lados, pues ya viste que hay una crisis con los microchips en este momento, para todo lo que es la tecnología. Con Huawei, con la China. Pero es que no es solamente eso, sino que, es decir, hay una crisis en todo el mundo, no es solamente con una compañía, hay una crisis en todo el mundo. Pero entonces Estados Unidos le prohibió a la mayor empresa de microchips, o prohibió que a esa gran empresa de microchips le vendan insumos, y prohibió a otras empresas comprar materiales que vienen de China para producir los insumos, y todo eso está provocando una crisis. No vayámonos tan largo. Que va a ser... Con el tema de la vacuna. Sí. ¿Quién sacó los primeros millones y millones de dólares para captar las vacunas? O sea, se están haciendo los experimentos y dice, yo te voy a comprar todos los lotes. Pero además el hecho de no probar vacunas también. Bueno, exactamente. Como ha sido en caso de Sputnik. Estados Unidos ha abogado este papel tenían básicamente de bloquear el acceso a medicinas por parte de Rusia, por parte de China, aquí en América Latina, a bloquearlos de maneras directas y indirectas, haciendo la propaganda, fake news sobre los efectos de vacunas. Así es. Sí. Bueno, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros, Denis. Gracias, Leonel. Néstor. Gracias por sus comentarios, por su testimonio sobre este proceso electoral de este 2020. Y gracias a Denis por compartir la fiesta electoral cívica que tuvimos los nicaragüenses. Bueno, esta ha sido mi primera vez y espero regresar. Yo creo que vas a regresar. ¿Y cómo te ha tratado Nicaragua hasta ahora? Bueno, de manera magnífica, pues. Veniste en tiempo de ley seca, no sé si te gusta tomarte tu cerveza, tomarte un roncito, pero veniste en tiempo de ley seca, así que no has tenido oportunidad. Bueno, pues creo que venía un tiempo más interesante, venía en el tiempo de la fiesta. De vacaciones. Sí. Bueno, les agradezco. Lo importante aquí es que los nicaragüenses tomemos decisión sobre lo que queremos para nuestro país. Eso es lo más importante, que seamos los nicaragüenses los que decidamos lo que queremos para nuestro país. Espero que ese diálogo al que convocará el presidente Ortega, según lo manifestó más temprano a inicios de este año, produzca justamente eso, unidad para el progreso de Nicaragua. Gracias por su atención. Continuamos sumando vigores en Extremos.